nosotros. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Academia de Cristo el día de hoy del curso La Biblia, la obra del Salvador, la lección número 5. En la lección número 5 el día de hoy vamos a hablar sobre Getsemaní, qué fue lo que pasó en Getsemaní de acuerdo a los versículos que se encuentran en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 62, versículos que dan parte de su tarea del día de hoy. Les doy la bienvenida, los saludo y comenzamos siempre con una oración dándole gracias al Padre. Y oramos todos juntos. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento, por lo que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por nosotros y por todo el mundo. Te pedimos que nos perdones cuando no estamos dispuestos a hacer lo que tú nos pides que hagamos, que nos ayudes a apreciar todo lo que hiciste por nosotros y a estar siempre dispuestos a obedecerte en todo momento y en todas circunstancias. Todo esto más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Primero que nada, en nuestra clase del día de hoy, me gustaría hacer una aclaración para el beneficio de todos nosotros. Hablando de unos temas que hablamos en la clase pasada, simplemente para que nos queden muy claros los comentarios que hicimos sobre la Santa Cena. Quería que leyéramos estos versículos rápidamente al inicio de nuestra clase, del Mateo 26, versículos 26 al 29. Y por favor, solo me pongan atención y escuchen. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Estos fueron unos versículos que leímos en nuestra clase pasada y la razón por la que estoy haciendo presente estos comentarios es para hacer esta clarificación. Yo pensé que lo había dejado claro, pero no, viendo la grabación no lo comuniqué muy bien y por eso les pido disculpas. A la hora de instituir la Santa Comunión, siempre instituimos solamente pan y un fruto de la vid. En estas palabras, un vino. La institución de la Santa Comunión no puede ser agua, no puede ser como una almojábana o como un pastel, no puede ser una gaseosa, no puede ser una carne, tiene que ser un pan y un vino debido a las circunstancias en las que Jesús lo instituyó, que fueron pan y vino, precisamente un fruto de la vid. Y quiero que nos quede muy claro a la hora de entender la Santa Comunión, de que no es, como habíamos hablado la clase pasada, no es cualquier cena, no es cualquier eh, eh, comida que estamos ingiriendo, estamos comiendo el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, hago también el comentario en el versículo 29, como es el fruto de la vid, podemos apropiarnos de una manera correcta a la hora de tener en cuenta los beneficios dietéticos de ciertas personas, siempre y cuando estemos relacionando con un pan y con un fruto de la vid. En este caso, hemos hecho el comentario que en muchas iglesias se puede hacer la Santa Comunión con un pan que no tenga levadura o con un pan que no tenga ninguna de las enzimas que lastima a una persona o con un vino que sea diluido en agua, que no sea 100% alcohólico o con un jugo de uva que no produzca a una persona a sentirse mal por X o Y motivo a la hora de tener ciertas restricciones dietéticas. Sin embargo, vuelvo a hacer el comentario simplemente para el beneficio de todos, que nos quede muy claro que la institución de la Santa Cena es pan y el fruto de la vida. Y hacemos referencia al cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo que están presentes en el pan y el vino que ingerimos en la Santa Comunión. No sabemos exactamente cuándo esto ocurre, pero sabemos que a la hora de ingerirlo estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Algún comentario? Déjeme, digo eso, no un comentario. ¿Alguna pregunta sobre la clarificación acerca de los comentarios que hablamos la clase anterior?
Wilson Bravo, adelante. Sí, buenas noches nuevamente. Está bien lo que manifiesta, la duda es más bien en otras iglesias que no lo hacen con el vino, sino lo hacen con alguna gaseosa, un refresco de que sepa a uva nada más. Entonces, no sé ese acto, porque es algo muy profundo, muy importante para nosotros, pero lo hacen de esa manera. No sé si la pregunta está bien. ¿Tiene validez eso? Muy buena pregunta. La Santa Cena se debe hacer con un pan y con un fruto de la vid. Cuando ustedes vayan a una iglesia o en su iglesia, la Santa Cena se tiene que hacer y fue instituida por Jesús con pan y con un fruto de la vid, con el vino, un jugo de uva, etcétera, etcétera. Muchas iglesias, por ejemplo, en África o en el Medio Oriente, no tienen la posibilidad de tener ninguno de estos dos. Y en ese caso, les pedimos que no hagan parte de la Santa Cena o que no se inventen algo con una gaseosa como una Coca-Cola o con o no, con un pastel o con etcétera, etcétera, porque esa no es la institución que Jesús nos ha dado en su palabra. Y la idea es que nosotros queramos estar cerca de su palabra. Hay muchas organizaciones en el día en el que vivimos que ofrecen dar vinos y panes completamente gratis a todos lados del mundo para las personas que en verdad lo necesitan, para que estas personas puedan ser parte de este sacramento y tengan esta Santa Cena. Recordando siempre que la Santa Cena fue dada para el beneficio de nosotros, para perdonarnos nuestros pecados, ¿verdad? No porque tú no tomes de la Santa Cena significa que tú no tienes tus pecados perdonados, porque la fe en Jesucristo, que murió por tus pecados, te lo da completamente gratis. Pero también existe este sacramento que no es que nos dé más, pero nos ayuda a tener más de ese perdón de los pecados que Dios nos quiere proveer hacia cada uno de nosotros. Entonces, entender de que no porque tú no tomes de la Santa Cena significa que no tienes tus pecados perdonados, pero a la hora de hacer parte de este sacramento y tomar la Santa Cena, queremos hacerlo de una forma ordenada y de una forma en la que la Biblia habla de eso, que es con pan, y en este caso el fruto de la vid, el vino. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos de esta manera. Si no tenemos la forma de hacerlo, pues no hay que hacerlo y no recomendamos que se haga de esa forma. Muy buena pregunta, Wilson. Te respondí tu Gracias. comentario. Sí, de acuerdo, gracias, gracias. Muy orientador. Muy bien. Y Raúl Molina, ¿tienes tu mano levantada? ¿Alguna pregunta sobre estas aclaraciones? Buenas noches, hermanos. Dios les guarde. Es más que todo sobre el pan. Dice que la Pascua se celebraba con pan sin levadura, pero en vista de que ellos salieron apresuradamente de Egipto y no llevaban levadura, y como siempre decía nuestro Señor Jesús, que la levadura significaba la mala doctrina de los fariseos, el pan necesariamente con que nosotros hacemos la Santa Cena debe ser exclusivamente sin levadura. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Raúl. No tiene que ser necesariamente sin levadura. Nuevamente volvemos a hablar con el tema de las formas dietéticas de ciertas personas que son parte de la iglesia. Sí tiene que ser un pan. De alguna forma este pan tiene que ser pan y sabemos que es un pan cuando vemos un pan y sabemos cómo hacer el pan, ¿verdad? Puede que tenga levadura, puede que no tenga levadura. Las hostias que se llaman no quiero decir galletitas porque no son galletitas, pero las hostias que tomamos normalmente no llevan levadura, pero también no se enfuerza esa realidad de que tiene que ser un pan sin levadura, pero sí enforzamos la realidad de que tiene que ser pan. No puede ser una carne, no puede ser un pastel, no puede ser una manzana. La que instituyó Jesús en este sacramento fue pan y el fruto de la vid. Y nuevamente existen organizaciones que proveen todos estos recursos para personas que no pueden tener acceso al pan y al vino en su propia cuenta. Entonces, la realidad de que están aislados o que no tienen la oportunidad de hacerlo y que por eso estamos usando una gaseosa o una manzana, no existe porque tenemos estos recursos que son proveídos a diferentes personas. Sin embargo, nuevamente reiteramos, tiene que ser un pan y apropiamos ese pan de una forma no legalista,
de si queremos ayudar a la persona que tiene problemas dietéticos de, no sé, una enfermedad, lo que sea que te previene por comer ciertas comidas, prohibiendo estas diferentes variedades de pan, pero igual tiene que ser un pan. Me hice entender, Raúl. Son muy buenas preguntas que son necesarias que todos tengamos el mismo conocimiento en estas clases importantes principales de la Biblia. Muy Luis, tienes bien, tu mano levantada. Muchas gracias, Raúl, por tu pregunta. Luis, adelante. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Yo tengo una pregunta, o sea, verá que yo a veces la Santa Cena, o sea, a veces no lo tomo, no es porque estoy en malos pasos ni nada, o sea, no tengo ese deseo de tomar, o sea, porque yo veo que muchos hermanos a veces lo hacen por cumplir, más no porque están tomando como se debe tomar la Santa Cena. Yo no sé si en eso estoy en un error o no. O sea, cuando yo no deseo tomar, no es que es porque no es porque estoy en pecado, nada, simplemente no deseo tomar. O sea, a eso me refiero yo, porque mucha gente, muchos hermanos yo veo, pues, que, bueno, es aquí en mi país, especialmente porque ahí en Estados Unidos es un poco diferente. Entonces, la enseñanza mismo y la costumbre es diferente. Aquí yo veo que todo el mundo toma, pero eso a veces yo me he puesto a conversar con unos hermanos de la fe de allá de Estados Unidos y a veces eso me hace pensar que a veces nosotros no tenemos que tomar por tomar, sino, o sea, que nos nazca de verdad de tomar. Entonces, yo no sé si estoy en un error en eso o no. Sí, muy buena pregunta. A la hora de nosotros ser parte de la Santa Cena, como hablamos esto en la clase pasada, tenemos que reconocer nuestro estado en el corazón. No podemos tomar la Santa Cena simplemente porque es un acto mágico o porque simplemente nos está acercando un poquito más a Dios, pero la Santa Cena fue instituida para reconocer nuestro pecado, reconocer que somos completamente imperfectos a la hora de estar ante los pies y la gloria de Dios, y por eso Dios instituyó esto para darnos este perdón de todos nuestros pecados. Está la forma incorrecta de tomar esta Santa Cena que escuchamos en Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia en Corintios que estaban tomando esta Santa Cena simplemente porque estaban allí de parranda en una fiesta, haciendo lo que quisieran hacer, y bueno, lo instituyeron así X y sin pensar en sus pecados, sin pensar en Jesús, sin pensar en nada. Y eso es una forma errónea de tomar la Santa Cena. Ahora, el comentario que tú haces de que me dices, tú tienes el conocimiento de que esta Santa Cena es para el perdón de tus pecados y que es el beneficio tuyo reconociendo que tú eres un pecador. Yo me siento inspirado, me siento motivado a motivarte a siempre tomar parte de esta Santa Cena para el beneficio tuyo. Fue instituida para nuestro beneficio, para darte el perdón de tus pecados. Que tú lo sientas o no lo sientas, bueno, si añade o pregúntate en tu corazón por qué es que estoy tomando esta Santa Cena. Eso es algo que está bien. Sin embargo, que tú tengas en cuenta que es para tu beneficio, para el perdón de tus pecados, y si es para tu beneficio y se instituyó para el perdón de tus pecados, creo que es necesario, teniendo el conocimiento que tú tienes, de ser movido a tomar de este sacramento, ser movido a ser parte de este sacramento y enseñarle a otros, como a tus compañeros de la iglesia, qué es lo que significa ser parte de este sacramento y cómo es que podemos tomarlo de una forma correcta leyendo lo que dice la Biblia. No queremos simplemente decir, no, yo no me siento inspirado a tomar de esta Santa Cena el día de hoy, X, no hay ningún problema. La idea es que si Jesús lo instituyó y si se los dio a sus discípulos para el beneficio de ellos, también queremos hacer parte pues, de ese sacramento, de esa unión que tenemos con Cristo y con cada uno de nuestros hermanos, Luis. ¿Sí me hago entender? Ok, sí. Gracias. Muy buen comentario. Dos manitos más y luego seguimos con los temas de la clase del día de hoy. Raúl, adelante. A mí me ha pasado que, bueno, con el tema de la Santa Cena, yo a veces he estado de ayuno, porque, bueno, dice Jesús que el ayuno es privado y con Dios. O sea, uno no tiene que decir, ah, estoy de ayuno. Y bueno, y justo he estado de ayuno, y bueno, hoy día ayuno absoluto. Y llegar a la iglesia y estaba la Santa Cena y no podía decir, no voy a participar de la Santa Cena porque estoy de ayuno, porque era secreto el ayuno y a la vez tenía que participar de la Santa Cena. Entonces,
cortaba la Santa Cena, o sea, cortaba la Santa Cena o cortaba el ayuno. Me, me tocaba estar en esa situación. A veces quizás son pruebas del enemigo para tentarnos o no sé. Buen comentario y nuevamente hago referencia a los comentarios que hablé con Luis. Si fue instituida para el perdón de nuestros pecados, que es la bendición más grande que cada uno de nosotros puede tener. Siento que como cristianos, teniendo el conocimiento correcto de qué es la Santa Cena, somos movidos a querer ser parte de este sacramento, de esta bendición o unión en Cristo y unión con cada uno de nuestros hermanos. Si tú me pones a escoger entre el perdón de los pecados y el ayuno para orarle a Dios, pues yo le puedo orar a Dios en cualquier momento, pero recibir el perdón de mis pecados con mis hermanos en Cristo y ante los ojos de Dios, creo que sobresalta un poquito más esa bendición. Ambas cosas son buenas. El ayuno también te ayuda a reflexionar, te ayuda a tener paciencia, a estar cerca de Dios. Entonces, no quiero que pienses que el ayuno es malo, porque el ayuno también tiene sus beneficios. Sin embargo, al respetar la Santa Cena, pues queremos obrar de una forma que respete el sacramento del perdón de cada uno de nuestros pecados, Raúl. Muy buen comentario. Edgar, te voy a dar la última palabra simplemente por cuestiones de tiempo. Perdóname, Ricardo, y vamos a seguir adelante. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden escribir por el grupo de WhatsApp, pero simplemente quería hacer estas aclaraciones. Edgar, adelante. Buenas noches, hermano. Tengo una pregunta, hermano, sobre la Santa Cena. Es una buen tema, hermano. A veces nosotros nos preocupamos. Yo tengo una pregunta, hermano. Yo veo mucho iglesia o muchos hermanos de acá sobre la Santa Cena y no sé si solo los bautizados pueden recibir la Santa Cena o cualquiera, porque yo veo otras iglesias, solo escogen unos 12 niños los que pueden recibir la Santa Cena. Es la pregunta que tengo, hermano. Muy buena pregunta. A la hora de tomar la Santa Cena, ¿quiénes pueden ser parte de esta Santa Cena? Porque esta es una clase introductoria y porque en sus estudios de Academia Cristo van a poder aprender más de estos temas. Yo simplemente estoy compartiendo los conocimientos básicos para ustedes. Las personas que tomen y sean parte de este sacramento tienen que entender qué es el sacramento. Si tú no entiendes que es para el perdón de tus pecados, si tú no entiendes que esta es la verdadera sangre y este es el verdadero cuerpo de Cristo como lo instituyó Jesús, si tú no entiendes que tienes que discernir tu corazón y antes de tomar la Santa Cena tienes que caer en cuenta de que eres un pecador, de que no mereces nada en esta vida que es bueno porque por tus pecados te has separado completamente de Dios, esa persona no puede tomar de la Santa Cena con un corazón correcto y no lo puede tomar de una forma apropiada. Y en 1 Corintios leemos nuevamente los comentarios que hace el apóstol Pablo, que lo toman de una forma incorrecta y que se hacen daño a su alma. Por lo tanto, las personas que sean parte de este sacramento tienen que tener ese conocimiento que hemos compartido ya un poquito en la clase pasada y ahorita en esta aclaración el día de hoy. Con sus estudios de Academia de Cristo, mientras seguimos más adelante, se van a edificar un poquito más sobre estos conocimientos para que se edifiquen a la hora de compartir la Santa Cena, pero por cuestiones de tiempo no puedo simplemente explicar todo y creo que por eso nuevamente les pido disculpas. La clase pasada sí me faltó aclarar un poquito más este tema de los principios básicos de la institución del pan y el vino y vamos a repasarlo rápidamente gracias a la oportunidad del comentario que acabamos de hacer. Se instituye en la Santa Cena solamente pan y solamente el fruto de la vid. Tenemos en cuenta los problemas dietéticos de algunas personas y a la hora de tomar esta Santa Cena venimos con un corazón que reconoce cada uno de nuestros pecados para la unión con Cristo y la unión con cada una de los hermanos y hermanas con los que estamos haciendo parte de este sacramento. Esos son los principios básicos que quería aclarar con ustedes el día de hoy y los principios básicos que quiero que tengan en cuenta a la hora de ustedes a ir a tomar la Santa Cena en una iglesia o con sus hermanos y hermanas en Cristo y mientras siguen aprendiendo con nuestros estudios de Academia Cristo. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por la aclaración y nuevamente les pido perdón por haber faltado en ciertos puntos la clase pasada y por tomar el tiempo el día de hoy de hablar de esto tan importante que es el sacramento de Dios. Los objetivos de la lección de hoy. Esto es lo que vamos a hablar en nuestra clase el día de hoy y voy a ajustar ciertas cosas simplemente para el beneficio del tiempo.
Vamos a utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Lucas capítulo 22, versículos 39 al 62. Vamos a analizar cuándo sería una buena oportunidad para compartir esta historia y vamos a ser más específicos. ¿En qué situaciones específicas podemos utilizar esta historia a la hora de compartir la palabra de Dios con otras personas? Y por último, vamos a identificar la diferencia entre Judas y Pablo a la hora de llevarse, entre Judas y Pedro a la hora de de llevarse el arrepentimiento y a la hora de cometer los pecados ante Dios. Judas y Pedro. Entonces, empecemos con nuestro captar. El método de las 4 Cs, que es un método diseñado por Academia Cristo para su beneficio, para la hora de que ustedes compartan de una historia bíblica, tengan un plan en su mente de cómo lo pueden hacer. Y empezamos con el captar. El captar que tengo el día de hoy es el siguiente. ¿Cómo te gusta orar? ¿Qué oras? ¿De qué forma tú oras? Personal, general, cuando vas a la iglesia. ¿Cómo te gusta orar? No hay respuesta incorrecta. Raúl, adelante. Y bueno, a mí la oración me gusta empezarla pidiendo por los enfermos, por las personas que no tienen un techo, por las personas que tienen hambre, pidiendo primero por las demás y bueno, y luego le pido lo que necesito en ese momento. Quizás si estoy por comer, bueno, pido por la comida, agradezco por la comida. O si estoy pasando una situación, bueno, le pido misericordia, le pido que se haga su voluntad, pero a la vez le ruego por lo que estoy pidiendo. Muy bien. Una forma que podemos orar. Excelente, Raúl. Gustavo, tienes tu mano levantada. ¿Cómo te gusta orar? ¿De qué forma oras tú? Al momento de orar para con el Señor, yo oro y pido por el prójimo, porque muchas veces uno, me incluyo, yo por ahí me molesta ser egocentrista, pedir para mí sabiendo que hay gente con más necesidad que yo. Entonces creo que uno tiene que sacarte un poquito más lo humano y también pensar en esa gente que necesita, porque hay gente que verdaderamente necesita al Señor. Muy bien. Excelente, Gustavo. Luis, adelante. Tienes tu mano levantada. Bueno, yo para cualquier oración que voy a hacer, primero comienzo con el Padre Nuestro y después sí continúo pidiendo con lo que voy a orar. O sea, esa es mi forma de orar en cualquiera. Si voy a orar por los enfermos o por algo, pero siempre con el Padre Nuestro. Muy bien. Fabiola, adelante. ¿Cómo te gusta orar a ti? Bueno, a mí me gusta orar hay diferentes situaciones, pero más me gusta orar en mi cuarto, cerrada la puerta y en silencio. Y primero glorifico a Dios. Le doy gracias. Le doy gracias por todas las cosas, los beneficios que nos da justos y a pecadores. Luego le pido perdón por mis pecados y le resalto que gracias por todos los méritos que Jesucristo hizo en la cruz. Y comienzo a pedirle conforme a la voluntad y a la misericordia, por mi país, por Israel, por los pobres, por los huérfanos, por las viudas desamparadas, por mi familia. Eso. Muy bien, Fabiola, excelente. Y por último, Raúl, ¿cómo te gusta orar a ti? Raúl Molina. Ay, disculpe, que estaba delante de Luis, pero bueno, ya que me cedió el puesto, pues la verdad, oro poco, oro muy poco. Quizás en eso me hace falta dedicarle más tiempo. Pero siempre que lo hago, pues oro por mis familiares, por mis vecinos, por mis amigos. Y para mí siempre lo único que le pido, no le pido nada material, sino lo único que le pido es que me mantenga firme en mi fe y siempre estar bajo la tutela de mi Señor. Eso es lo que siempre le pido. Muy bien, excelente. Muy buenas formas en las que podemos orar y cómo podemos orar. Hoy tenemos el gran privilegio de estudiar en nuestra historia el día de hoy el ejemplo de Jesús en oración, de cómo Jesús hace una oración y cómo Él ora, nuestro Señor Salvador, Dios mismo, cómo Él ora y cómo podemos aprender de la forma en la que Él ora. Continuamos con nuestra segunda C del método de las 4 Cs. Que hicimos el captar, ahora vamos a hacer el contar la historia. En nuestras clases de Academia Cristo, en nuestras lecciones, yo
pido a un voluntario que nos cuente la historia en sus propias palabras. No tiene que ser nada elocuente, pero sí pido lo siguiente, que a la hora de contar la historia, no saquemos una parte importante o un tema importante y no añadamos ningún comentario nuestro personal o algo que no está escrito en la historia simplemente para el beneficio de las personas que nos escuchan. Dejamos que la palabra interactúe con ellos mismos. Y el día de hoy me gustaría pedir por un voluntario que quisiera contarnos la historia el día de hoy, practicar contando la historia en sus propias palabras de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 62. Raúl, adelante. Te doy la palabra. Bien, profesor. Bueno, yo he hecho como un resumen eh, donde Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Jesús se retira a orar con sus discípulos, pide a Dios que retire el cáliz de sufrimiento que está por venir, se somete a la voluntad de Dios demostrando obediencia y confianza. Y luego tenemos el punto donde habla de la traición de Judas y el arresto de Jesús, donde Judas llega a una multitud para arrestar a Jesús. Jesús es arrestado y llevado ante los líderes religiosos. Y como para concluir el juicio de Jesús, donde Jesús es juzgado por el Sanedrín y declarado culpable de blasfemia y burlado y golpeado por los guardias, donde podemos ver que Jesús muestra obediencia, confianza en medio de la adversidad. Muy bien, excelente. Ahí, Raúl, me encanta que hayas hecho este resumen así como de puntillos, porque es una forma también a la que podemos contar una historia bíblica. Yo como maestro personalmente siempre les he dicho que si tienen la oportunidad de contar una historia bíblica, si la tienen la oportunidad de leerla versículo por versículo, que lo hagan simplemente para evitar sacar información o añadir comentarios nuestros, pero a veces por cuestiones de tiempo se nos hace muy difícil de una forma orgánica o natural leer una historia bíblica con una persona. Hemos practicado contándola en nuestras propias palabras como si fuera un cuento o como si fuera una película o como si fuera una historia personal. Y el día de hoy, Raúl, me encanta que hayas hecho este ejemplo de contarlo como en punticos de qué fue lo que ocurrió, los eventos, sin añadir y sin quitar nada importante. Nuevamente, una forma de las muchas formas que hay de cómo podemos contar una historia bíblica. En nuestras lecciones pasadas hablamos de los beneficios de las diferentes formas y de los beneficios de adaptarse a la situación en la que nos encontremos. Y yo espero ustedes encuentren beneficio en practicar y encuentren beneficio en darse cuenta de que contar una historia bíblica no tiene que ser uno parado en un podio haciendo un sermón o haciendo una exageración, pero puede ser algo muy natural como una conversación o un resumen o leyéndolo de la Biblia. Quiero que nos sintamos conformes y a gustos con estos conocimientos. Continuamos con nuestras preguntas de considerar, que son preguntas bastante básicas, pero que nos ayudan a todos a ponernos en el mismo papel, a entender la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia en Lucas? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Fabiola, adelante. Los personajes que encontré fueron los discípulos, Jesús, Dios, el ángel del cielo, la turba, Judas, el siervo del sumo sacerdote, los jefes de la guardia, los ancianos, Pedro, la criada, los escribas y el concilio. Muy bien, excelente. Los personajes de esta historia, ¿cuáles son los objetos o animales o cosas de esta historia? Luis, tienes tu mano levantada. Los objetos o animales de esta historia. Luis. Si no, no hay ningún inconveniente tampoco. Sí, aquí lo tenía escrito, pero le voy a ver ahorita. O sea, son el monte, puede considerarse el objeto, dice llegar en lugar, objetos. También está la copa, porque Jesús dice, pásame de esta copa. También está la espada que sacó unos discípulos para cortar el oído. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ahí está el fuego también, tal vez. Ajá. Que no, yo tenía anotado aquí, pero no le encuentro el apunte. No hay problema, muy bien. La espada, los palos, el gallo y el fuego, el monte donde estuvieron, correcto. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar
ocurrió esta historia? ¿Cómo se llama? ¿Qué sitio? Raúl, adelante. El lugar ocurrió dice, en el monte, en el huerto de Getsemaní, en Jerusalén. Muy bien, correcto, correcto. El monte de Olivos, que se conoce como Getsemaní, y también en la casa del sumo sacerdote. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Fabiola, adelante. Cuando Jesús tenía 33 años. Muy bien, correcto, sí, en el ministerio de Jesús y específicamente el jueves, la noche en que Jesús fue traicionado después de la cena de la Pascua. Nuevamente, el jueves en la Semana Santa, la noche en que Jesús fue traicionado después de la cena de la Pascua, la noche antes de la muerte de Jesús. ¿Cuál es el problema o los problemas principales de esta historia? ¿Qué problemas ven? Gustavo, adelante. Sí, el problema es la lucha de Jesús contra el pecado y la muerte, y la respuesta humana de la traición, el miedo y el abandono. Lo abandonan a él. Y se detalló en todo momento, porque él en la Santa Cena había demostrado de lo que iba a ocurrir. Y todos decían, no, no, no va a pasar eso. Y pasó. Se tuvieron que pasar todos estos acontecimientos para que se cumpliera. Muy bien, correcto. El miedo, bueno, no el miedo, pero la tensión de saber de que la muerte se acercaba ante Jesús y las dudas y la preocupación de qué era lo que iba a pasar. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema? ¿Alguna otra circunstancia que estaba pasando? Marco, adelante, tienes tu mano levantada. Amén. Yo recuerdo que nuestro Señor era, estando acá en la tierra, 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Entonces, puedo eh, valorar la ansiedad que él sentía porque él tenía un conocimiento previo de lo que le iba a pasar, pues. Y pues sí, la carne es débil, ¿verdad? Aunque el espíritu está dispuesto, pero él estaba angustiado sobremanera, pues, ¿verdad? Tanto es así que hubo un ángel, una presencia celestial que bajó a fortalecerlo. Tanto es así que él estaba derramando gotas de sangre como un sudor, era tanta su ansiedad, su angustia que tenía, ¿verdad? Pero realmente él para eso vino a esta tierra. Luego vemos la entereza de Pedro mal interpretada, ¿verdad? Al agredir a un criado del sacerdote. Vemos la traición consumada de Judas en ese momentito, quien lo entregó con un beso, ¿verdad? Y el discípulo que dijo que nunca lo iba a negar, terminó negándolo varias veces, ¿verdad? Entonces, estos son los problemas que yo veo, aunque realmente debemos saber que pues sí, nuestro Señor Jesucristo vino precisamente para eso y que se tenía que cumplir. Muy bien, correcto. La traición de los discípulos, la traición que mostraron Judas y Pedro a la hora de confesar su fe con Jesús y se resuelve el problema sabiendo de que era el cumplimiento de las profecías, la razón por la que Jesús tuvo que venir, de que aunque era sufrimiento, él tenía que hacer este sacrificio y tenía que ser traicionado para el beneficio de cada uno de nosotros, para nuestra salvación. Se resuelven los problemas inmediatamente, no se resuelven, pero se resuelven posteriormente. Excelente. Continuamos con las preguntas de consolidar, preguntas que siempre les he enfatizado a la hora de que ustedes compartan de una historia bíblica. Nosotros hacemos paso por paso las 4 Cs para que aprendemos y nos sintamos bien cómodos con el método, ¿verdad? Pero a la hora de que ustedes compartan una historia bíblica, enfatizamos mucho, mucho, mucho las preguntas de consolidar porque nos hablan sobre la ley y el evangelio, las razones por las que pecamos y la razón por la que somos salvos y somos redimidos ante los ojos de Dios. Y el día de hoy yo quiero consolidar principalmente hablando sobre el punto principal de la historia. Y este es el punto principal
de esta historia. Jesús ora a su Padre en Getsemaní, es arrestado y abandonado por sus discípulos. Este es el punto principal de la historia. Jesús le ora a su Padre en Getsemaní, mostrando esta naturaleza de 100% humano y 100% Dios. Es arrestado y abandonado por sus discípulos, el punto principal de la historia. Y continuamos con la ley. Vamos a hablar del pecado y mientras hablamos del pecado en estas preguntas, no vamos a hablar de algo bueno y les pido que por favor no me mencionen el amor de Dios, que si me van a hablar del pecado, vamos a hablar solamente de lo malo para que hablemos muy bien de qué es lo que está ocurriendo en estos versículos. ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? No vamos a mencionar el amor de Dios todavía, solo vamos a hablar en unos minutos. Gustavo, adelante, te doy la palabra. Sí, yo el pecado que veo es la negación y el rechazo. Yo muchas veces lo rechazaba. A mí me venían con la palabra del Señor y decía, no, déjalo. Me apartaba, yo decía, no quiero escuchar. Muchas veces. Y hoy en día tengo que contarle a otra persona y me pongo en la posición de esa persona que venía con ninguna mala intención. Entonces, por ahí en la historia me identifico yo también, porque antes yo decía, no, yo no quiero saber nada de eso. Entonces negaba de que había un Dios, que había un Jesús, y yo no me interesaba. Y él me decía, mira que está la salvación, yo no te quiero escuchar. Y me levantaba y me iba, y me decía, no, es de loco, yo lo decía, yo lo pensaba. Hoy en día estoy en el otro lado, y hay otro que está igual que yo. Así que soy un pequeño Pedrito. Muy bien, Gustavo, la negación, que cuando todo es fácil, uno como que le da gracias a Dios y le da alabanza y lo glorifica. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, al primero que uno juzga y al primero que uno busca para echarle la culpa es Dios y negamos su poder y su autoridad con cada una de nuestras circunstancias y decimos, no, Dios, es que tú no me puedes sacar de esto, es que yo no confío en ti, es que no te he visto físicamente, no te me has aparecido, no has hablado conmigo, no debes existir. Y negamos y dudamos nuestro cristianismo, nuestra fe y nuestra lealtad ante nuestro Padre amoroso. Excelente, Gustavo, muy buen comentario. Marco, adelante. ¿Cómo ves? ¿En qué pecado te enseña a confesar esta historia? Solo el pecado. Bueno, es puntualizando, ¿verdad? Cuando el Señor me salvó a mí, me trajo a sus pies, a uno le venden un evangelio diferente al que está en la Biblia, ¿verdad? Le dicen que en los caminos de Dios no va a tener problemas, ¿verdad? Después cuando uno empieza a escudriñar la Biblia, se da cuenta que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Posteriormente, leyendo más, uno encuentra que uno puede venir confiadamente al trono de la gracia y echar todas nuestras cargas y ansiedades, nuestras preocupaciones a los pies de Él y encontrar el oportuno socorro. Pero a veces, y esto me ha pasado a mí, a veces la carga es tan grande y el momento es tan difícil que uno ya da por perdida las cosas. Uno ya da por hecha y ya no dan ganas de orar, ya no dan ganas eh, yo me transporto a ese momentito en que Jesucristo estaba en Getsemaní, conocedor él de las profecías, conocedor él de la doble naturaleza que él tenía, de la misión con la que él vino, conocedor también del momento difícil, amargo, triste, doloroso que tenía que pasar. Y yo me pongo en el momento de él y yo digo, yo no estuviera orando. Yo no estuviera orando, quizás por lo mismo que acabo de comentar, a veces uno ya da por perdida las cosas, a veces ya uno ya no siente clamar, pues ya no siente que la oración pueda hacer la diferencia, ¿verdad? Yo he cometido ese pecado frecuentemente. Muy bien, Marco, excelente. Que a veces nosotros tenemos esta idea errónea de pensar de que
porque somos cristianos, todo nos va a ir bien en la vida y que el sufrimiento no existe para el cristiano, pero la realidad es que nuestro Señor y Salvador sufrió por nuestra fe y sufrió para darnos fe y que en esta vida nosotros vamos a sufrir mucho, no por castigo nuestro, sino para nuestro beneficio, para acercarnos a nuestro Dios y a su poder y con la garantía de que al final vamos a estar reunidos con Él, pero con ese pensamiento de que a veces dudamos y nos alejamos de esa confianza simplemente porque todas esas cosas malas están pasando en nuestra vida. Le voy a la palabra a Luis y a Elin y luego seguimos adelante con nuestra clase. Luis, ¿qué pecado te enseña a confesar esta historia? A mí me enseña a confesar la negación porque yo antes le negué a Dios, o sea, le dije para mí que no existiera. Bueno, le voy a hacer la historia cortita, o sea, yo antes de participaba mucho en Iglesia Católica y todo eso, o sea, trataba de portarme bien, pero de ahí me fui a Estados Unidos y estaba trabajando y se me entró una piedra en el ojo. Entonces yo era fiel a Dios en la Iglesia Católica, o sea, donde me enseñaron, pero, o sea, yo siempre estaba tratando de buscar de Dios. O sea, no era perfecto, tenía mis errores, pero siempre estaba ahí. Y un día que me entró esa piedra, me operaron en la vista y ya cuando estaba, o sea, supuestamente bien, quería ir a la iglesia otra vez a oír misa, pero algo me detuvo y no quería irme. Entonces ahí yo, en mis palabras, sí le dije que Dios para mí ya no existe, te niego completamente. Y de ahí, o sea, yo le negué a Dios. O sea, yo siempre desde niño fui instruido en el amor de Dios, pero esa vez me negué porque eché la culpa que me castigó por algo que yo estaba haciendo. O sea, no me daba en cuenta, pero algo estaba mal. Entonces, ahora conociendo la palabra, pues, o sea, ha habido momentos de tristeza, de dolor, de lo que sea. He pasado por momentos duros, porque la palabra mismo dice que nosotros estamos, cuando venimos a los pies de Dios, no vamos a tener la vida dulce, o sea, siempre va a haber sus penas, sus alegrías. Y yo le digo a veces cuando alguien me dice, porque hay problemas. Yo digo, hasta es más saludable con nosotros la vida espiritual cuando tenemos problemas, porque ahí es donde nos agarramos del Señor. Y ahora yo le pido a mi Dios que no me haga negar otra vez, porque usted sabe que a veces el enemigo busca eso, pero hasta aquí he estado firme y no, y ya no he volvido a negar a Dios desde que conocí, o sea, la palabra en la verdad mismo, porque usted sabe cuando uno no se estudia, se escucha, es diferente, pero cuando uno ya va estudiando la palabra, va aprendiendo qué es lo que dice la palabra de verdad mismo. Entonces, eso es lo que yo le quiero compartir, la negación. Muy bien, Luis, excelente. Muy buen comentario. Elina, adelante. ¿Qué más tienes para aportar sobre los pecados que encontramos en esta historia? Bueno, yo el pecado que puedo mirar aquí es que muchas veces nosotros oramos, ¿verdad? Y estamos orando y solamente estamos pidiendo conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros deseamos. Y no le decimos al Señor, así como dijo Jesús, si quieres, ¿cierto? Jesús, bueno, él sabía lo que le iba a suceder, ¿verdad? Y en su humanidad, en su parte humana, él sabía lo que iba a sufrir, ¿cierto? Él sabía todo esto y le decía a su padre, si tú quieres, no permitas que pase esto, si tú quieres, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, nosotros a veces oramos y solamente queremos decirle al Señor, Señor, te pido esto, dame esto, haz esto, y no tenemos en cuenta que lo que nosotros le pedimos al Señor debemos hacerlo con la misma actitud de Jesús, diciéndole al Señor, si tú quieres hacerlo, que se haga tu voluntad. Muy bien, Eline. Siempre, y por eso empezamos con esa pregunta del captar de cómo es que oramos, ¿verdad? Y qué es lo que pedimos. Y siempre está esa mentalidad en nuestros corazones de decir, no, Dios, dame esto, y yo quiero que tú me bendigas y que ores de esta forma, quítame esta tentación, quítame esta dificultad.
pero a veces nos cuesta un poquito decir, pero que se haga tu voluntad y que no se haga la mía, que si esta tentación sigue ahí presente es para mi beneficio, que si esta circunstancia que se ve mal, que parece que es mal, que parece que está causando muchos problemas, que si tú la estás dejando pasar es porque es para mi beneficio, es para mi crecimiento de la fe y para el crecimiento de la fe de otras personas. Nos hace muy difícil de realizar, hacer esa conexión. Vamos a seguir adelante con la otra cara de la moneda, en cómo encontramos el amor de Dios en esta historia. Y ya hemos tocado uno de esos puntos aquí y allá en sus comentarios, pero nuevamente reitero, a la hora que ustedes compartan de la historia con otras personas, y me encanta que cuando y les hago el comentario del siguiente, porque yo siempre les enfatizo, solo vamos a hablar del pecado en esta pregunta y luego vamos a hablar del amor de Dios, pero me encanta que siempre de alguna u otra forma hacen el comentario del pecado y terminan hablando del amor de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es muy difícil de hacer. Para nosotros es muy natural hablar solo del pecado cuando estamos compartiendo una historia bíblica y hacer sentir mal a otra persona y hacerle sentir de que tener esa mentalidad legalista y decir tú lo estás haciendo muy mal, mal y mal, y se nos hace muy difícil hablar del amor de Dios. Y me encanta de que ustedes siempre que terminan de hablar del pecado hablen del amor de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos hablar del pecado todo lo que queramos, pero siempre les voy a enfatizar que a la hora de que ustedes compartan la ley y el evangelio tiene que prevalecer. La ley no te salva, el evangelio sí te salva. La ley te lleva al arrepentimiento, pero el evangelio, que es la fe de que Jesús murió por tus pecados, te llena el corazón y te redime ante los ojos de Dios. Entonces, rápidamente, por cuestiones de tiempo, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Wilson, adelante. Sí, nuevamente, yo veo el sacrificio que Jesús hizo por mí y por todos nosotros al aceptar todo lo que se le venía, todo lo que le estaba pasando. Él fue obediente a la palabra de Dios, a su Padre, a nuestro Padre. Él cumplió la misión, cumple y seguirá cumpliendo la misión que tiene aquí en la tierra, ¿no es cierto? De salvarnos a través de su sangre, ser limpios, ser libres, ¿no? Sobre la pregunta anterior, aunque ya lo dijeron, a veces también como que condicionamos a Dios, condicionamos a Jesús y no lo pedimos, oramos, no nos sale lo que queremos, sale de otra manera y no aceptamos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces ahí como que no estamos haciendo la voluntad de Dios, vemos el pecado, ¿no? Pero veo ahora cómo Jesús, cómo con su muerte, con su sangre, somos libres, somos otras criaturas, somos redimidos, justificados y tenemos una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es nada más. Muy bien, excelente. Que aunque Jesús sabía por lo que iba a pasar, que aunque luchó con todas esas tentaciones, con todas esas negaciones de las personas que eran cercanas a Él, con todo el maltrato, nuestro Dios Jesús, nuestro Salvador, vio la necesidad de sufrir por todo esto y decir, lo voy a soportar todo para que seamos salvados y tengamos esta paz los unos con los otros. Por cuestiones de tiempo, le voy a dar la palabra a Raúl y a Gustavo y luego seguimos adelante porque aún nos queda nuestro tema de la noche el día de hoy. Raúl, adelante, te doy la palabra. Bien, yo acá en este punto es un poco, yo creo que es el más amplio, este punto sería esta pregunta, porque el amor de Dios, sabemos que Jesús era Dios, entonces lo podemos encontrar en Lucas 22:42, donde él se somete a la voluntad de Dios, Lucas 22:44, que Jesús muestra el amor por nosotros en el sacrificio, Lucas 22:53, donde dice que él podría haber mandado ángeles para que destruyeran el mundo entero, pero no lo hizo. Y en Lucas 22:61, donde Pedro niega a Jesús, bueno, ahí vemos que él lo perdonó después. Muy bien, excelente. Qué hermoso versículo es saber de que Jesús, siendo Dios, se sometió ante la voluntad del Padre para sufrir este sufrimiento tan grande de la muerte en la cruz para cada uno de nosotros. Excelente, Raúl, muy bien. Lucas 22:42. Gustavo, adelante, te doy la última palabra y continuamos con nuestra siguiente parte de la clase. Sí, yo lo que lo veo en el amor del Señor es en Lucas 22:61, y el Señor volviéndose miró a Pedro.
Jesús muestra el amor y misericordia a Pedro a pesar de su negación, porque él no lo reconoció al Señor. Pero el Señor, como conoce nuestro corazón, él sabía lo que estaba ocurriendo. Y él lo perdonó. Muy bien. Que aunque los discípulos lo negaron, que aunque Pedro lo negó, Jesús lo vio y le llenó de esa paz de saber de que era perdonado. Y vamos a hablar de las diferencias entre el arrepentimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro en esta historia, porque los dos negaron a Jesús, los dos llevaron a Jesús a la muerte. Y entonces vamos a hablar de cuál es la diferencia más grande entre ellos dos. Meditemos en esto, lo que acabamos de hablar y compartirlo los unos con los otros, mientras seguimos hablando sobre la historia en Getsemaní y el sacrificio tan grande que hizo Jesús por cada uno de nosotros. No vamos a hacer esto por cuestiones de tiempo, pero quiero que piensen en situaciones específicas. Sí, siempre podemos compartir la palabra de Dios con cualquier persona, pero ¿cuál es esa situación específica? No la vamos a responder, solamente quiero que piensen, nos quedan en sus notas, esa situación específica en la que ustedes pueden compartir de esta historia bíblica en Getsemaní con otras personas. Puede ser cuando una persona está dudando sobre el amor de Dios, sobre el poder y el sacrificio que hizo en la cruz, o sobre cuando una persona se siente muy mal de haber cometido un pecado, de haber negado su fe. Podemos compartir esta historia. Situaciones específicas en las que podemos compartir estas historias bíblicas. Bueno, hablemos ahora entonces entre las diferencias del arrepentimiento de Judas y del arrepentimiento de Pedro. Tenemos a dos discípulos de Jesús y a dos personas que fueron parte de la Santa Comunión, a dos personas que fueron partes del llamamiento que Jesús les hizo personalmente a ser sus discípulos, sus estudiantes, de aprender sobre su palabra y de aprender sobre sus enseñanzas. Y tenemos un ejemplo muy bonito sobre dos de estos discípulos que negaron a Jesús directamente en la Biblia y de dos circunstancias diferentes que los llevaron a caminar vidas diferentes. Entonces hablemos de los pecados. Los pecados de Judas. Pues Judas traicionó al Señor. Sabemos que Judas tenía este amor por el dinero, él idealizaba el dinero y quería tener muchas riquezas al punto en el que sacrificó a Jesús por un poquito de monedas. Entonces él amaba tanto el dinero que hacía esto y traicionó al Señor por el dinero y el amor a las riquezas. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Pues Pedro lo negó. Lo negó no una, no dos, sino tres veces al decir de que él ni conocía a Jesús, no sabía quién era, nunca lo había visto, para protegerse a sí mismo y proteger su cuerpo y proteger su seguridad. ¿Es un pecado más grande que el otro? La respuesta es no. Ambos de estos dos discípulos pecaron al mismo nivel, de la misma cantidad. Estos pecados son completamente iguales. Ninguno es más grave que el otro. Los dos llevaron a que Jesús fuera asesinado últimamente. Nosotros, cada pecado que nosotros cometemos, fuimos culpables de llevar a Jesús a la cruz. Por eso fue que Jesús tuvo que ir a nuestra cruz por cada uno de nosotros. Ambos, Judas y Pedro, pecaron llevando a Jesús a la cruz. Uno lo traicionó por amor al dinero y el otro lo negó por amor a sí mismo y protegerse a sí mismo. Hablemos ahora de la reacción. ¿Cuál fue la reacción? Los dos cayeron en cuenta de que fue mágica, la embarré, cometí un error. Ahora, ¿cuál fue su reacción? Pues los dos reconocieron su pecado, cayeron en cuenta de lo que hicieron, que fue mal. Judas dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Cuando volví a hablar con los fariseos, he pecado al entregar sangre inocente. Él reconoció su pecado y de la misma manera Pedro salió llorando amargamente cuando cayó en cuenta de que antes de que cantara el gallo de la profecía de Jesús de que lo iba a negar tres veces, cayó en cuenta de ese pecado tan grande que había hecho, de que aunque Jesús le había advertido a él de que esto iba a pasar, de que Jesús le había advertido a Judas de que él lo iba a traicionar, de que Jesús le había advertido a Pedro de que lo iba a negar, ambos pecaron y reconocieron que hicieron algo mal. Se puede decir que los dos sintieron remordimiento, se sintieron mal a la hora de haber cometido estos pecados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Arrepentimiento en la fe.
uno de estos discípulos tenía un arrepentimiento confiando en el perdón que provenía de Jesús, el perdón que venía mediante la fe. En este caso es Pedro. El otro, Judas, se sentía mal por lo que había cometido, pero no consideró a Jesús lo suficientemente poderoso o bueno para perdonarlo. Judas no tuvo fe del perdón que venía de Jesús por medio de la fe y se suicidó y se decidió quitar la vida, porque cuando tú cometes un error, pues tú te sientes mal y hay veces en los que esos errores te llevan a hacer cosas que nada que ver. Y Judas, al haber cometido este error tan grande y no tener ese arrepentimiento en la fe, pues se suicidó. Pedro, en el otro caso, leemos, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, cuando haya vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Podemos decir que Pedro siguió con fe en Jesús, que sí, él reconoció que había pecado y que le había faltado y le había quedado mal a Jesús, pero también reconoció que el perdón que proviene de Jesús es más grande que cualquier pecado que él pudiera haber cometido. Y lo movió al arrepentimiento en fe para que Jesús lo restaure y pueda llegar a ser una columna tan grande de la iglesia como discípulo, como fueron los otros discípulos también. El arrepentimiento en la fe, haciendo mención a, bueno, nuestros arrepentimientos, de que cada uno de nosotros hemos cometido un pecado que nos ha llegado a pensar, pues mágica, no puede ser de que Jesús me pueda perdonar por esto. Y yo quiero que tú te tomes el momento y no me lo vas a decir, no lo vas a hablar, pero solo piensa, porque yo sé que todos hemos fallado. En ese pecado que tú has cometido, que te ha movido, que no te ha dejado dormir en las noches, en el que tú has dicho, me equivoqué y fallé y le quedé mal a Dios y lo negué y lo traicioné y por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. Y saber que ese pecado tan grande que tú cometiste se ahogó completamente en el mar que es el amor y el perdón de Dios. No hay pecado más grande que el amor que tiene Dios contigo y el perdón que Él te quiere dar y que te quiere plantar en tu corazón. El arrepentimiento en la fe, el arrepentimiento en el conocimiento de este perdón, te da la paz y te da el alivio de sentir de que tu pecado no es puesto en contra de ti, sino que es completamente borrado de tu lista de pecados y que es completamente aniquilado y que no existe ante los ojos de Dios. El arrepentimiento en la fe es la diferencia entre el pecado de Judas, que cometió al traicionar a Jesús, y el pecado de Pedro, que cometió a la hora de negar a Cristo. Preguntas sobre el arrepentimiento en la fe, sobre los comentarios que acabo de compartir con ustedes el día de hoy. Gustavo, adelante. Fue mágica las manos que sacaron de parar ahí. Muy bien. Gustavo, adelante. Sí, en el arrepentimiento del pecado que tenía Pedro y Judas, vendría a ser en la parte bíblica o del Señor, lo pone en el mismo nivel, no importa la magnitud, es pecado. Los dos están al mismo nivel, ¿sería lo correcto? Como esta es una clase principal de la Biblia, esto es lo que voy a decir y mientras seguimos aprendiendo con la Academia de Cristo vas a seguir aprendiendo más y edificando este concepto. Todos los pecados que nosotros hicimos, que puede que sea matar a alguien, puede que sea mentir, puede que sea fornicación o fornicación en tu corazón, etcétera, etcétera, cada uno de esos pecados llevó a Jesús a la cruz. Y porque cada uno de esos pecados llevó a Jesús a la cruz, cada uno de esos pecados son graves, son cosas que no debieron haber pasado, son cosas que fueron malas ante los ojos de Dios. Y por eso decimos que a la hora de que cuando Judas pecó y Pedro pecaron, fueron los pecados graves que llevaron a Jesús a la cruz. Como he hecho el comentario, que cada uno de nuestros pecados lleva a Jesús a la cruz y por eso fue la razón por la que Jesús tuvo que morir, para morir por cada uno de nuestros pecados. Eso es lo que voy a compartir contigo el día de hoy. Mientras seguimos más adelante con nuestros estudios, como esta es solo una clase básica, quiero que tengan ese conocimiento bien claro, que cada uno de nuestros pecados fueron causa para llevar a Jesús a la cruz. ¿Me hago entender, Gustavo? Sí, 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 sí.
Clarito, ahí lo entendí. Muy bien, muy buena pregunta, excelente. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. No, lo que pasa que yo leyendo la palabra y cuando dice que, o sea, me viene esa pregunta, pero no está aquí en la palabra, pues, o sea, que Jesús no oró por Judas, por lo que iba a hacer, porque por Pedro la palabra aclara que oró, pero ahí viene esa interrogante. Es lo que me surgió este pensamiento ahorita mismo que estaba revisando otra vez la palabra. Sí, muy bien. No tenemos escritos de que nos hayan dicho que Jesús oró por Judas. Sabemos que el apóstol Pablo condenó la acción que hizo Judas en la cruz y dijo por esta razón fue que Judas se murió y tenía que ser reemplazado con la nueva persona que iba a venir en la iglesia. Sabemos que Jesús oró por Pedro para su perdón. Sabemos que Jesús oró por cada una de las personas con las que él interactuó para el perdón de ellos. Estas personas simplemente rechazaron de este amor y este perdón que tenían. Pero Jesús sabemos que él quería que todos fueran salvados. Dios quiere que cada una de las personas en este mundo sean salvos. El problema es que muchas personas simplemente dicen, no, yo no quiero ser parte de eso, yo prefiero hacer lo que yo quiera hacer. Muy buen comentario, Luis, excelente. Wilson, adelante, tienes tu mano levantada. Wilson y Silva. Sí, los dos pecaron y reconocieron el pecado, ¿no? En Pedro lo que hubo es arrepentimiento, en cambio en Judas hubo remordimiento, que no es lo mismo. Y ese remordimiento es lo que les llevó a ahorcarse, pues a matarse, ¿no? Pero vemos más bien la actitud de Pedro, es la actitud de cada uno de nosotros, que cometemos pecados, pero seguimos siendo fieles al Señor, porque dice que 7 veces cae el justo y nos levantará. Eso no es carta blanca tampoco para seguir haciendo cosas que no debemos. Es ese proceso en el que estamos y seguiremos quizá equivocándonos todavía, pero Dios nos va perfeccionando. Empezó la obra en cada uno de nosotros y la seguirá perfeccionando. Entonces vemos y se asemeja mucho a nuestra vida, ¿no? La obra de Jesús, la obra de Dios a través de su Hijo en la tierra. Eso, gracias, hermanos. Muy, muy bien, Wilson, muy, muy bien, Silvia. Recordar que tú no eres perfecto, que el apóstol Pedro fue llamado por Jesucristo, así como cada uno de nosotros fue llamado por la fe a seguirlo, y Pedro, siendo discípulo de Jesús, falló y siguió cometiendo errores. No porque tú seas cristiano significa que eres perfecto. Ahora, eso no significa que porque tú tienes ese conocimiento vas a querer hacer lo que tú quieras y vas a querer cometer un montón de pecados. Eso no, tampoco es correcto. Pero entender de que cuando nosotros sí fallemos, porque vamos a fallar como seres pecaminosos, vamos a fallar, tener ese perdón de Cristo que viene de Él, que te lo quiere dar y que existe para el perdón de tus pecados. Que cuando tú falles, tienes esa paz y ese conocimiento del arrepentimiento en la fe, de saber de que Cristo murió por todos tus pecados, los que cometiste, los que cometes ahora y los que vas a cometer que todavía no has cometido. Muy, muy buena clarificación, Wilson, excelente. Y por último, Raúl, te doy la palabra, tienes tu mano levantada. Bien, yo estaba analizando todo lo que dice y bueno, antes de este curso estaba en un curso que habla a ver, del legalismo, es el enemigo de la gracia. Y yo creo que lo que le pasó a Judas fue eso. O sea, en vez de ir allá donde estaba siendo crucificado Jesús, fue corriendo a donde estaban los legalistas, los fariseos. Y muchas veces nosotros también a veces somos Judas porque vamos a lugares a buscar ayuda, a lugares donde son todos unos legalistas que solo piensan en la ley y no les importa si estás en depresión o si estás pasando un mal momento, que lo que le pasó a Judas, porque yo creo que Judas, si hubiese corrido a la cruz donde estaba Jesús, hubiese sido salvado y no se hubiese suicidado. Creo que es un punto que estaba analizando en todo esto de Judas y Pedro, profesor. Muy bien, y que sea un llamamiento a cada uno de nosotros. Tú tienes esa paz, tú tienes ese conocimiento, saber que tus pecados son perdonados. Puede que haya hermanos o hermanas en tu iglesia que no se sientan así a veces y saber de que tú puedes darles esa confianza y esa clarificación y ese amor que solo viene de Dios y decirles, mira,
esta diferencia entre Jesús y Pedro. El perdón es tuyo y tú tienes esta santidad que proviene de Él. No te sigas sintiendo mal, que sí es difícil, ¿verdad? Que todavía nos pega muy duro, pero tenemos motivos para ser alegres y queremos ayudar y colaborar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que son parte de nuestras iglesias, que por ejemplo sufren con depresión o sufren con ese pensamiento de que no son lo suficientemente buenos, etcétera, etcétera. Cuando compartí el comentario de cuáles son situaciones específicas en las que podemos compartir esta historia con ese hermano o hermana en Cristo que sienta que no hay nada bueno en su vida o que no sienta que cometió un error muy grande que lo está llevando a hacer cosas que nada que ver, como Judas fue llevado a sí mismo a suicidarse. Tenemos ese privilegio de compartir esa paz y ese amor con nuestros hermanos y hermanas en Cristo en la fe. Que recordar que Judas no era cualquier persona de otra denominación. Judas fue un discípulo de Cristo, un hermano en algún momento de Pedro en la fe. Y como hermano en la fe se terminó alejando porque no vino ante los pies de Jesús por su perdón. Muy, muy, muy bien. Excelente. Para ratificar lo que acabamos de compartir, ambos pecaron, ninguno de sus pecados es más grave que el otro, los dos pecaron, por esos pecados Jesús fue llevado a la cruz, los dos reconocieron su pecado y sintieron remordimiento. La diferencia es que Pedro tenía un arrepentimiento en la fe y Judas no vino ante los pies de Cristo para recibir el perdón. La tarea para este jueves es ver el video de la lección 6 y leer Lucas capítulo 23, versículos 13 al 24 en sus Biblias. Nuevamente vamos a hacer el método de las 4C juntos y les pido repasen la historia por si quieren ser el voluntario de contarnos nuestra historia y practicar contar la historia para que tengan la oportunidad. Nos quedan 6, 7 y 8, 3 lecciones más que vamos a ver juntos antes de terminar con nuestro curso y darles información del proyecto final. Voy a empezar compartiendo cosas del proyecto final desde ahorita para que lo tengan presente y queden claro. A la hora de llegar al proyecto final, el proyecto final de esta clase es un poco diferente a los otros de los cursos de Academia Cristo. En esta clase lo que les estamos pidiendo es que por favor se tomen el tiempo de hacer una grabación, pueden poner su celular, pueden poner un audio de ustedes compartiendo una historia que vimos juntos de este curso con otra persona que, por ejemplo, no sea un conocido que sea parte de las clases. Por ejemplo, Wilson, no quiero que hagas la clase con Silvia y Silvia, no quiero que hagas la clase con Wilson. La idea es que ustedes dos escojan a un familiar, a una persona, a un amigo, un conocido diferente y compartan ese video, esa grabación conmigo. Tendrán tiempo de completar esta grabación 2 semanas, pero mientras seguimos adelante, yo voy a seguir compartiendo más información con ustedes, simplemente es para que lo tengan presente. Raúl, tienes tu mano levantada. En el proyecto final habría que hacer un video, nosotros predicando a la otra persona, utilizando las 4C, como nos han enseñado acá, y aparte de eso tenemos que plantear, por ejemplo, un tema o el tema de la clase, que fue, por ejemplo, hoy este tema de Judas y Pedro, o simplemente una historia con las 4C nada más. Muy buena clarificación. Nosotros simplemente les estamos pidiendo que utilicen el método de las 4 Cs. No les estamos pidiendo que hagan las calificaciones de la Santa Cena o que hagan las calificaciones de Judas y Pedro, por ejemplo. Eso es para el beneficio de ustedes. Nosotros creemos que en la grabación que ustedes compartan conmigo puede ser un video o puede ser un audio, o si hay algún otro inconveniente con eso, por favor se comuniquen conmigo. Vamos a trabajar en algo, pero la idea es que por favor puedan compartir una grabación de un audio o un video conmigo, ustedes utilizando el método de las 4 Cs, el captar, contar, considerar, las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar conmigo. Y seguiremos, yo voy a seguir clarificando un poquito más de esto mientras seguimos adelante, pero simplemente quiero que lo tengan presente para que practiquen o estén pendientes de los contenidos de nuestras siguientes lecciones. Raúl. Otra pregunta era el tiempo del video. O sea, ¿cuánto tiene que durar? ¿Tiene un tiempo específico? ¿1 hora, 20 minutos? Muy buena pregunta. No estoy buscando que hablen por hora y media, pero sí estoy buscando que compartan la información de una forma
diligente, que ustedes se preocupen por querer compartir esta historia, que pidan el permiso de hacerlo, que la otra persona sepa qué es lo que está pasando. Voy a dar estas clarificaciones en el futuro, pero tampoco quiero que me manden esto en 5 minutos. Yo estoy compartiendo el método de las 4 Cs con ustedes y tomamos casi 30 a 25 minutos más o menos. Entonces, pegarle ahí a esa nota sería excelente. La idea es tomarse el tiempo de hacer estas preguntas, de hablarlas, de clarificarlas. Si la persona tiene alguna pregunta, la responden y comparten el video conmigo. La idea es que queremos darles la oportunidad de que practiquen y que yo vea como maestro el progreso que ustedes están haciendo con Academia Cristo. Muy buenas preguntas, Raúl. Excelente. Y vamos a seguir clarificando eso mientras seguimos más adelante. Les recuerdo estas grabaciones de las clases, yo la voy a compartir con ustedes en unos minutos. Denle chance al video de la grabación que cargue en YouTube. Usualmente se toma unas horitas para que cargue bien. No va a estar directamente puesto en un momentico, pero va a estar disponible mañana alrededor del día para su beneficio. Entonces, voy a compartir cualquier otra información, pregunta que ustedes tengan. Me pueden escribir por mensaje en directo en WhatsApp. Tienen mi número de teléfono, los voy a compartir nuevamente con ustedes. Cuando me den chance por el tema del tiempo del trabajo, yo les respondo sus comentarios. No los estoy ignorando, por favor, no quiero que piensen eso. Yo me preocupo por ustedes y quiero que ustedes aprendan todo bien. Simplemente es por cuestiones de tiempo que a veces no me da chance. Pero entonces cerramos con una oración. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de haber aprendido el día de hoy. Te glorificamos porque solo tú nos puedes enseñar y solo tú puedes abrir nuestros corazones para aprender de tu palabra. Te pido nos recuerdes de esa oración tan bella que hizo tu Hijo Jesucristo a la hora de enfrentarse a las tentaciones de la muerte y las tentaciones de la negación de sus discípulos. De que no se haga lo que nosotros queramos, Señor, pero como tú eres perfecto y lo conoces todo y sabes que es mejor para el mundo, que se haga lo que tú quieras. Y que nos muevas, por favor, a aceptar esa decisión que tú tomas de obrar en formas que no entendemos, en formas difíciles que a veces parecen muy complicadas para nosotros. Ayúdanos a apreciar y a sentirnos bendecidos en las dificultades, a saber de que tenemos tu perdón y tenemos tu amor, de que no hay pecado más grande que no puedas perdonarnos y que tú quieres que todos seamos salvos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Todo esto más lo oramos por el sacrificio que hizo el Jesús en la cruz, nuestro Redentor, y por el Espíritu Santo que nos mueve a creer esto en la fe. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias a todos por ser parte de la clase el día de hoy. Y nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Bendiciones. Buenas noches. Hasta el jueves, hasta el jueves. Buenas noches. Muy, muy buenas noches.